El año era 1941. En la implacable inmensidad de las estepas rusas, el aire cortaba como hojas de hielo, y el silencio opresivo solo era roto por el aullido fantasmal del viento. Un frío que desafiaba la cordura, que se infiltraba en el alma incluso antes de congelar la carne. Este no era solo un invierno, era un monstruo gélido, una entidad viva que respiraba nieve y exhalaba desesperación. Bajo su manto blanco y mortal, la alguna vez invencible Wehrmacht alemana, la máquina de guerra que había barrido a Europa en un abrir y cerrar de ojos, encontraba a su adversario más temible. Meses antes, la confianza alemana era inquebrantable. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, había desgarrado las defensas soviéticas como papel. Los tanques rugían por el paisaje, la infantería avanzaba sin freno, y la victoria rápida parecía una conclusión inevitable. Moscú, la capital roja, era vista como un premio al alcance de la mano, el punto final de una gloriosa campaña. Los soldados, aún con el calor del verano y el otoño en sus memorias, creían firmemente que la Unión Soviética se derrumbaría antes de que el invierno pudiera siquiera mostrar su rostro más cruel. La arrogancia era palpable, la creencia en la superioridad tecnológica y táctica, un dogma. Ellos eran los señores de la guerra, y nada podía detenerlos. Pero el invierno ruso no se doblegaba ante dogmas. No respetaba la Blitzkrieg ni la superioridad tecnológica. Llegó como un juez implacable, transformando el paisaje en un infierno blanco donde cada ráfaga de viento era una sentencia de muerte. Las temperaturas cayeron a niveles inimaginables, congelando lubricantes, paralizando motores y convirtiendo las armas de fuego en inútiles bloques de metal. La nieve, que antes parecía solo una molestia, se volvió una barrera infranqueable, tragándose vehículos, sepultando carreteras y convirtiendo cada paso en una lucha extenuante contra el agotamiento y la congelación. El silencio, que antes parecía solo vastedad, ahora era un presagio, un eco del terror que se avecinaba. Los soldados alemanes, acostumbrados al combate en climas templados, vieron cómo sus uniformes de verano se convertían en trampas mortales, incapaces de ofrecer protección alguna contra el frío cortante que penetraba hasta los huesos. Manos y pies se congelaban, transformándose en masas gangrenadas, y cada día más hombres sucumbían no al fuego enemigo, sino a la furia implacable del general invierno. La moral, antes altísima, se desintegraba como hielo bajo el sol, sustituida por una desesperación profunda y una sensación de impotencia abrumadora. Sus tanques, antaño símbolos de poder y avance, ahora yacían inmóviles, carcasas metálicas atrapadas en el hielo, sus cañones silenciados. Su artillería, que antes sembraba destrucción, ahora estaba muda, sus mecanismos atascados por el frío. El paisaje, que debería ser un campo de batalla, se convirtió en un vasto cementerio helado, donde la vida era un lujo insostenible. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, cada movimiento una tortura. El olor a pólvora y muerte se mezclaba con el aire helado y enrarecido, y el sonido ahogado de explosiones distantes parecía provenir de otro mundo, un mundo donde la guerra aún tenía sentido. Para los alemanes, la realidad era una pesadilla blanca, un abismo helado que lo engullía todo. La esperanza, la moral, la vida, estaban acorralados, no por un ejército visible, sino por la propia naturaleza, que se alzaba como el más brutal de los enemigos. Sin embargo, en medio de este caos helado persistía un misterio. Mientras la tecnología alemana se deshacía frente al frío, un arma soviética desafiaba la lógica, operando con una eficacia devastadora donde todo lo demás fallaba. Un lanzador que, a diferencia de todos los otros, no se congelaba. Su sonido, un aullido sibilante que anunciaba una andanada de fuego y destrucción, era lo último que muchos soldados alemanes escuchaban antes de ser consumidos por el infierno que creaba. Conocida como la Orquesta de Stalin por los soviéticos y como un heraldo de la muerte por los alemanes, esta arma se convirtió en un símbolo de resistencia y terror. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el Katyusha era el único lanzador que no se congelaba, mientras la poderosa Wehrmacht veía sus armas convertirse en chatarra inútil? ¿Y por qué el sonido inconfundible de sus cohetes
hacía temblar a los alemanes de miedo en el invierno ruso, un miedo que iba más allá de la simple destrucción física, alcanzando el alma. Prepárate para desvelar el secreto detrás de esta legendaria máquina de guerra y comprender cómo el ingenio humano, bajo las condiciones más extremas, puede cambiar el curso de la historia. Si esta historia te heló la espina dorsal y despertó tu curiosidad, deja tu like, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de este épico viaje por los campos de batalla congelados de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que el invierno descendiera con toda su furia, los primeros meses de la Operación Barbarroja pintaban un cuadro muy diferente. Aquel verano de 1941 vio la Blitzkrieg alemana en su apogeo, una sinfonía de acero y fuego que parecía imparable. Los tanques Panzer, verdaderos monstruos de guerra, rugían por los campos y bosques de la Unión Soviética, avanzando como una apisonadora sobre todo lo que encontraban a su paso. Parecía que nada podía detener la marcha fulminante de la Wehrmacht. La infantería, con su férrea disciplina y entrenamiento impecable, seguía a los blindados, barriendo cualquier resistencia que osara surgir. La confianza de los soldados alemanes era estratosférica, amigo mío. Veían Moscú en el horizonte, a un paso de ser conquistada, y la victoria parecía una certeza inquebrantable, un trofeo ya alzado en sus manos. El optimismo era tal que algunos oficiales alemanes, deslumbrados con el éxito inicial, ya planeaban las fiestas de la victoria en la capital soviética. Aquel avance, rápido y brutal, recordaba a un equipo de fútbol que entra al campo para golear, con la seguridad de que la copa ya es suya. Las líneas de defensa soviéticas eran rotas con una facilidad pasmosa, y la desorganización del Ejército Rojo, tomados por sorpresa, abría camino a conquistas territoriales masivas. El verano y el otoño de 1941 estuvieron marcados por victorias aplastantes, cercos gigantescos y la captura de cientos de miles de prisioneros. Era la máquina de guerra nazi operando a su máxima potencia, una fuerza aparentemente invencible que arrasaba con todo a su paso. Pero como se dice por ahí, no todo lo que reluce es oro, y el juego cambió de una manera que nadie esperaba. El calendario avanzó implacablemente, y con él la temperatura se desplomó. El otoño, que ya traía consigo el presagio de días más fríos, dio paso a un invierno precoz y brutal. No fue solo un cambio de estación, fue un giro radical en el destino de la guerra. El suelo que antes era tierra, ahora era una trampa de barro congelado, y pronto, una alfombra blanca y profunda de nieve. El escenario, que antes era de avance y conquista, se transformó en un infierno blanco, un abismo helado que comenzó a engullir la máquina de guerra alemana pedazo a pedazo. El optimismo inicial, aquel que hacía soñar a los soldados con la victoria rápida, comenzó a dar lugar a la duda, luego a la preocupación y finalmente a una desesperación profunda y paralizante. Los tanques, que avanzaban con la imponencia de elefantes de guerra, ahora se atascaban en la nieve. Sus motores se negaban a arrancar debido al frío extremo que congelaba el aceite lubricante. Las armas, antes precisas y mortales, se encasquillaban, sus mecanismos trabados por el hielo implacable. La logística, ya estirada al límite por los vastos territorios conquistados, colapsaba bajo el peso de la nieve y el frío. Las carreteras se volvieron intransitables, y los convoyes de suministros, esenciales para mantener la línea de frente, apenas podían moverse. El general invierno, como los soldados pronto aprendieron a llamarle, no era una fuerza metafórica, era un adversario real, el más cruel e implacable de todos, que transformaba cada día de combate en una batalla por la propia supervivencia. En el centro de este conflicto brutal, la lucha contra el frío se mezclaba con la lucha contra el enemigo. Las batallas ya no se libraban solo contra soldados soviéticos, sino contra cada ráfaga de viento helado, cada copo de nieve que caía. Los enfrentamientos se volvieron aún más brutales y desesperados. En medio de la ventisca, la visibilidad era casi nula, y las emboscadas surgían de la nada, transformando el paisaje blanco en un escenario de muerte instantánea. El combate cuerpo a cuerpo, que ya era una realidad en cualquier guerra, se volvía aún más salvaje,
con hombres luchando en la nieve profunda, sus armas a menudo inútiles, recurriendo a bayonetas y culatazos. El sonido ahogado de las explosiones en la nieve era un recordatorio constante de la proximidad de la muerte, pero el ruido del viento aullando parecía aún más amenazador, un lamento fantasmal que robaba la moral de los hombres. El aire helado traía consigo el olor metálico de pólvora recién quemada, mezclado con el aliento congelado de los soldados y el hedor penetrante del miedo. El peso del equipo, ya considerable, se hacía insoportable al estar cubierto por capas de hielo y nieve, convirtiendo cada movimiento en un esfuerzo hercúleo. La perspectiva alternaba entre la creciente desesperación de los alemanes, que veían su tecnología superior fallar ante un enemigo que parecía inmune al frío, y la obstinada resiliencia de los soviéticos, quienes, acostumbrados al clima, transformaban el invierno en su mayor aliado. Conocían cada sendero, cada escondite, y usaban el ambiente a su favor con una astucia que tomaba a los invasores por sorpresa. El impacto humano de esta lucha era indescriptible. Los soldados alemanes, con sus uniformes inadecuados para el invierno ruso, sufrían de congelación a niveles alarmantes. Manos y pies se convertían en masas gangrenadas, requiriendo amputaciones o llevando a una muerte lenta y dolorosa. El agotamiento era constante, agravado por la desnutrición y la falta de sueño en refugios improvisados y helados. Heridas simples, que en otras condiciones serían tratables, se volvían fatales rápidamente, ya que el frío impedía la cicatrización y aumentaba el riesgo de infecciones. La pérdida de compañeros, no solo por el fuego enemigo, sino por el frío despiadado, carcomía la moral y la cordura de los hombres. Era un sufrimiento que iba más allá del campo de batalla, alcanzando el alma de cada uno, y no eran solo los soldados. La lucha por la supervivencia se extendía a los civiles, que también enfrentaban la crueldad del invierno y de la guerra. Pueblos enteros eran barridos del mapa, sus casas incendiadas, dejando a familias sin hogar en medio de la nieve. El hambre era una compañera constante, y muchos civiles, especialmente ancianos y niños, sucumbían al frío y a la inanición. El paisaje se transformaba en un escenario post-apocalíptico, con ciudades reducidas a escombros bajo un manto blanco y silencioso, campos de batalla donde cuerpos congelados se mezclaban con la nieve como esculturas macabras, y ríos que, en lugar de ser barreras, se convertían en carreteras de hielo, o trampas mortales para aquellos que intentaban cruzar. Era un espectáculo de desolación y horror, una pintura sombría de la capacidad humana de destrucción, amplificada por la furia de la naturaleza. Pero, en medio de este paisaje de muerte, la furia de la naturaleza no se contentaba con solo cegar vidas humanas. Atacaba también el acero, el motor, el engranaje que movían la máquina de guerra alemana. Los aceites, antes fluidos y vitales, se convertían en gelatina, luego en bloques sólidos dentro de los motores de los tanques y camiones. Era como intentar arrancar el coche en el Polo Norte con aceite de cocina. Imposible. Los Panzer, que antes parecían indestructibles, ahora eran gigantes dormidos, carcasas metálicas atrapadas en el hielo, sus orugas inmóviles, sus torretas de cañón apuntando a la nada, como monumentos a la arrogancia que los trajo hasta allí. La artillería, la columna vertebral de cualquier ataque, se transformaba en chatarra congelada. Los mecanismos internos, los resortes, los percutores, todo se negaba a funcionar, trabado por una capa invisible pero implacable de hielo. Imagina la frustración, la rabia impotente de un soldado que ve su arma, su única defensa, convertirse en un peso muerto, una broma cruel del invierno. Lo mismo sucedía con las ametralladoras, los fusiles, incluso las pistolas. Lubricantes especiales, desarrollados para climas europeos, eran inútiles contra el frío ruso que alcanzaba los 40 Circ Ext. C-50 Circ Ext era un aislamiento brutal, una trampa perfecta donde la tecnología, que debería ser la salvación, se convertía en la mayor carga. La lucha por la supervivencia de los soldados alemanes se intensificaba a cada minuto. Ya no era solo el enemigo soviético, sino el propio ambiente el que se convertía en un verdugo despiadado. El hambre, antes un problema logístico,
se convertía en un tormento diario. Las raciones se congelaban o simplemente no llegaban. La disentería y otras enfermedades se propagaban como plagas en medio de las condiciones insalubres, y el frío impedía cualquier recuperación. Las trincheras, que deberían ofrecer refugio, se transformaban en sepulturas heladas donde los hombres se amontonaban intentando robar un poco de calor unos de otros mientras esperaban el fin que parecía inevitable. Muchos cerraban los ojos y nunca más los abrían, sucumbiendo al frío sin un solo disparo. Otros, con los miembros congelados, veían avanzar la gangrena, sabiendo que la única cura sería una amputación realizada en condiciones precarias si tenían la suerte de llegar a un puesto médico. Con cada cuerpo que era envuelto en una manta blanca y dejado atrás en la nieve, la moral caía un escalón más. Era una desesperación que se podía sentir en el aire, pesada como el plomo, fría como el hielo. Y en medio de ese infierno, la brutalidad alcanzaba picos terribles. La desesperación llevaba a actos extremos. Soldados alemanes, hambrientos y congelados, cometían atrocidades contra civiles en busca de comida o refugio, saqueando aldeas y ejecutando a aquellos que se resistían. Era la barbarie pura y dura, la cara más sombría de la guerra revelada por la presión insoportable del ambiente. Pero, del otro lado, la resistencia soviética se mostraba obstinada, resiliente. Mientras los alemanes fallaban en adaptarse, los soviéticos, acostumbrados al rigor del invierno, usaban el ingenio y el conocimiento de su propio territorio como armas. Camuflaban sus equipos con nieve, usaban esquís para moverse silenciosamente por detrás de las líneas enemigas y transformaban cada bosque, cada montón de nieve, en una fortaleza o un punto de emboscada. Era como el equipo local jugando en su propio campo, conociendo cada agujero, cada atajo, mientras el adversario, por muy fuerte que fuera, patinaba sobre el hielo. La frustración alemana era palpable. Veían sus armas fallar, sus tanques detenerse, mientras el enemigo, que debería ser inferior, parecía tener una ventaja inexplicable, una inmunidad al frío que los consumía. Fue en ese escenario de desesperación y parálisis donde surgió un sonido, un aullido sibilante que se convirtió en el heraldo del terror para los alemanes. Un sonido que cortaba el aire helado, diferente a cualquier artillería que hubieran oído jamás. Era el Katyusha. Para los soviéticos era la orquesta de Stalin, una sinfonía de fuego y esperanza. Para los alemanes era la banda sonora del infierno. Imagina, amigo mío, estar acorralado en una trinchera congelándote hasta los huesos, tu arma trabada, y de repente oír ese silbido agudo, un pitido que crece en intensidad, viniendo de algún lugar en la oscuridad de la nieve. Es el sonido de los cohetes Katyusha, decenas de ellos, quizás cientos, surcando el cielo nocturno, dejando un rastro de humo y pavor. Segundos después, el impacto, una andanada devastadora que transformaba el paisaje en un infierno de llamas, metralla y gritos. No era solo la destrucción física, era el terror psicológico, la incertidumbre de dónde vendrían, la imposibilidad de defenderse de una lluvia de cohetes tan rápida y masiva. El sonido por sí solo ya era un arma. Penetraba en la mente de los soldados, carcomiendo su moral, plantando la semilla del miedo profundo. Era como oír el silbato de un tren que viene hacia ti, sabiendo que no hay dónde correr. Y lo que hacía al Katyusha aún más aterrador era el misterio en torno a su funcionalidad. ¿Cómo diablos conseguía esta arma operar eficazmente en el frío extremo, mientras todo lo demás se congelaba? Mientras los cañones alemanes se encasquillaban, los tanques no arrancaban y los fusiles se trababan, los katyushas rugían, lanzando sus cargas de muerte sin vacilación. Era como ver a un jugador de fútbol descalzo haciendo un gol de chilena en medio de un temporal, mientras los adversarios, con botas de última generación, resbalaban en el barro. Para los alemanes, aquello era una afrenta a su superioridad tecnológica. Se preguntaban, ¿qué tipo de magia negra usaban los soviéticos para desafiar las leyes de la física y del invierno? Era un enigma que corroía sus mentes, un factor que aumentaba aún más el pánico y la desmoralización. El arma no solo mataba a sus hombres, sino que también aplastaba su espíritu, su creencia
en la propia invencibilidad. Cada salva de Katyusha no era solo fuego y explosión, era una declaración de que en aquel invierno ruso, la naturaleza y los soviéticos estaban jugando un juego diferente, con reglas que los alemanes aún no entendían. Y lo peor, no tenían tiempo para aprender. La sensación era de estar acorralados, cazados por una fuerza invisible e implacable. ¿Pero qué era esa fuerza? ¿Cómo un arma soviética podía reírse en la cara del general Invierno, mientras la máquina de guerra más avanzada del mundo se convertía en chatarra congelada? La respuesta no estaba en hechicería, ni en tecnología alienígena, amigo mío. Estaba en la genialidad de la simplicidad, en la capacidad de pensar fuera de la caja, o mejor dicho, fuera del hielo que lo paralizaba todo. Mientras los ingenieros alemanes se esmeraban en la complejidad, en mecanismos intrincados que exigían lubricación constante y precisión quirúrgica, los soviéticos hicieron lo contrario. Crearon un arma casi primitiva en su concepción, pero letalmente eficaz, una verdadera joya de la ingeniería de guerrilla, si podemos llamarla así. ¿La clave de todo? El propergol sólido. A diferencia de los proyectiles de artillería alemana, que dependían de complejos sistemas de pólvora y culatas que se congelaban y encasquillaban, los cohetes del Katyusha usaban un bloque de propergol sólido para su lanzamiento. Era como un cohete gigante, pero con un poder de fuego de proporciones apocalípticas. No había líquidos que congelar, no había válvulas ni pistones que se atascaran. La ignición era simple, directa, y el fuego, una vez encendido, impulsaba el cohete con una fuerza brutal, indiferente al frío que agrietaba el mundo a su alrededor, capaz de quebrar el espíritu más endurecido. ¿Y el sistema de lanzamiento? Una obra maestra de la sencillez, una verdadera lección de cómo hacer mucho con poco. Nada de mecanismos hidráulicos sofisticados o sistemas de retroceso complejos, que eran una pesadilla de mantenimiento en el invierno. El Katyusha era esencialmente un conjunto de rieles metálicos montados en la parte trasera de un camión, generalmente un CIS-6, un vehículo robusto y fácil de mantener. Los cohetes simplemente se encajaban en esos rieles y se disparaban eléctricamente, o incluso mediante un sistema manual de contacto, sin piezas móviles que pudieran congelarse, sin la necesidad de aceites especiales que se convertían en gelatina a 40 grados bajo cero. Esta cosa funcionaba. Era un sistema robusto que podía ser operado en cualquier temperatura, en cualquier condición, con un mantenimiento mínimo. La simplicidad no era un fallo, era su armadura, su invencibilidad contra el frío, la respuesta definitiva a la pregunta que atormentaba a los alemanes. Esa era la genialidad soviética, ¿sabes? No buscar la perfección en cada detalle, en cada tornillo, sino la máxima funcionalidad en la adversidad extrema. Mientras los alemanes se preocupaban por la precisión milimétrica y la velocidad de recarga de un solo cañón, los soviéticos se enfocaban en el poder de saturación, en la capacidad de arrojar una inundación de fuego sobre el enemigo y, sobre todo, en la fiabilidad en un ambiente que mataba máquinas tan fácilmente como hombres. Entendieron que, en el invierno ruso, el arma más eficaz no era la más avanzada, sino la que simplemente funcionaba. Y cuando esa simplicidad genial entraba en acción, el espectáculo era aterrador, una visión que acechaba las pesadillas de los soldados alemanes. Imagina la escena, la oscuridad de la noche rusa, cortada solo por el brillo pálido de la nieve y las estrellas, y un silencio que parecía eterno. De repente, un silbido agudo, un pitido que rasga el silencio como una cuchilla, creciendo en un rugido ensordecedor, un coro de motores que parecían venir del propio infierno. Decenas, a veces cientos de cohetes Katyusha surcaban el cielo nocturno, como cometas de fuego que anunciaban el apocalipsis, dejando un rastro de humo y pavor que se esparcía por el aire helado. Era la orquesta de Stalin, comenzando su macabro concierto, una sinfonía de destrucción que no dejaba dudas sobre su propósito. El sonido era indescriptible, una cacofonía de motores de cohete y explosiones que hacía temblar el suelo y vibrar el aire de una forma que nunca se olvidaba. No era el sonido seco y puntual de un cañón, que podía ser previsto y contraatacado. Era una sinfonía de destrucción masiva, continua, abrumadora,
que parecía no tener fin. En segundos, donde antes había una formación enemiga, una trinchera bien defendida, un pueblo con tropas alemanas, ahora era un infierno en la tierra. Llamas lamían el cielo, pintando la nieve de rojo y naranja. La metralla volaba en todas direcciones, pulverizando todo a su paso, transformando árboles en palillos y hombres en meros fragmentos. El olor a pólvora quemada y carne chamuscada se mezclaba con el aire helado, un hedor nauseabundo de la muerte instantánea, un recordatorio visceral del poder devastador de aquella arma. La andanada de Katyusha no daba oportunidad. No había tiempo para buscar refugio, para esconderse, para rezar. Era una lluvia de hierro y fuego que caía del cielo con una furia incontrolable, transformando hombres en vapor, estructuras en polvo y la esperanza en cenizas. La eficacia era devastadora, camarada. Las formaciones enemigas eran desmanteladas en minutos. La disciplina alemana, antes inquebrantable, se desmoronaba ante el terror. La moral de las tropas, ya hecha trizas por el frío, el hambre y el agotamiento, era completamente aniquilada. El pánico se extendía como un virus, más rápido que cualquier bala, y muchos soldados, tomados por el terror puro, simplemente abandonaban sus posiciones, corriendo hacia cualquier lugar que pareciera seguro, incluso si era hacia la muerte segura en campo abierto, prefiriendo la oportunidad de un disparo a ser incinerados por la orquesta infernal. El Katyusha no era solo un arma de destrucción, era un arma psicológica, un símbolo de que la Unión Soviética no solo estaba resistiendo, sino contraatacando con una fuerza que los alemanes no podían comprender ni combatir. Su capacidad para operar en cualquier temperatura, de lanzar andanadas masivas y rápidas, lo convirtió en una pieza decisiva en la defensa soviética durante el invierno. Le dio la vuelta al juego de una vez por todas. Donde los tanques alemanes se detenían impotentes, los cohetes soviéticos volaban despiadados. Donde los cañones enemigos callaban, la orquesta de Stalin rugía con fuerza total, anunciando el contraataque. Esta arma simple, pero brutalmente eficaz, fue fundamental para frenar el avance alemán en Moscú, para romper cercos que parecían infranqueables y para dar un respiro vital a las tropas soviéticas agotadas, que veían en el Katyusha no solo un aliado, sino un heraldo de la victoria. El Katyusha no solo causó bajas físicas, desmanteló la creencia alemana en su propia superioridad, plantando la semilla de la duda y del miedo que, junto con el general Invierno, pavimentó el camino para la eventual retirada alemana y el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Aquel silbido aterrador en el frío de la noche rusa no era solo el sonido de cohetes, era el sonido de la esperanza soviética, el grito de la resistencia y el presagio de la derrota alemana, un eco que resonaría por los campos congelados durante años. Pero el eco de aquella noche helada, marcada por el aullido de los katyushas, no se disipó con el fin del invierno. Se arraigó profundamente en el alma de los supervivientes, tanto alemanes como soviéticos, dejando cicatrices que el tiempo jamás conseguiría borrar. Para los soldados de la Wehrmacht, que por un milagro o pura casualidad lograron escapar del abrazo mortal del general Invierno y de la furia de la orquesta de Stalin, la vuelta a casa no significó el fin del tormento. Muchos regresaron con los cuerpos mutilados por la congelación, sin dedos, sin pies, algunos sin piernas, recuerdos dolorosos de la batalla perdida contra el frío. Pero las heridas más profundas eran invisibles, amigo mío. El trauma psicológico de aquel infierno blanco, de la impotencia ante la naturaleza y del terror incontrolable de los cohetes, transformó a hombres antes orgullosos en sombras de sí mismos. Cargaban el peso de los compañeros perdidos, el olor de la muerte congelada y el sonido sibilante de los katyushas en sus pesadillas. Muchos vivieron el resto de sus vidas atormentados por la memoria del invierno ruso, con escalofríos que no provenían del frío, sino del pavor que se negaba a desaparecer. Era como si sus almas se hubieran congelado junto con el paisaje, y el calor del hogar nunca más pudiera derretir aquella capa de hielo. Del otro lado de la trinchera, los soviéticos, aunque victoriosos, emergieron exhaustos de una lucha que parecía no tener fin. El sacrificio fue inmenso, la pérdida de vidas, incalculable.
Habían defendido su patria con una resiliencia que rozaba lo sobrehumano, pero el costo fue altísimo. Los rostros de los soldados, antes jóvenes y llenos de vida, ahora exhibían marcas profundas de privación y horror. La victoria tenía un sabor amargo, mezclado con el luto por los millones de compatriotas perdidos. Los que sobrevivieron cargaban la gloria de la resistencia, pero también la memoria de un sufrimiento indecible, de batallas libradas en condiciones inhumanas, donde la línea entre la vida y la muerte era tan tenue como la helada matinal. Prisioneros alemanes, capturados en medio de la nieve y la desesperación, enfrentaron un destino cruel. Muchos sucumbieron al hambre, a las enfermedades e, irónicamente, al mismo frío que los había paralizado, ahora en cautiverio. Sus uniformes rasgados y sus cuerpos demacrados eran un testimonio silencioso de la arrogancia que los había llevado a aquel abismo. Del lado soviético, los heridos que abarrotaban hospitales de campaña improvisados luchaban no solo contra sus lesiones, sino también contra el riesgo constante de infecciones y la escasez de suministros médicos. Cada amputación era un recordatorio vívido de la brutalidad del combate. Cada cicatriz, una medalla no oficial de coraje y dolor. ¿Y los civiles? ¡Ah, los civiles! Ellos fueron los verdaderos héroes anónimos. En medio de las ruinas de ciudades como Stalingrado y Leningrado, que se convirtieron en símbolos de la resistencia, comenzaron a reconstruir sus vidas desde cero, con sus propias manos, bajo un cielo que aún llevaba el olor a humo y destrucción. Niños huérfanos, mujeres que perdieron a sus maridos e hijos, ancianos que vieron sus casas convertirse en polvo, todos ellos se levantaron, ladrillo a ladrillo, para erigir no solo edificios, sino la esperanza de un futuro. El paisaje, antes cubierto por escombros y cuerpos congelados, lentamente comenzó a transformarse, renaciendo de la nieve y la sangre. La vida, con su inherente terquedad, encontró un camino para florecer nuevamente, como pequeñas semillas germinando en suelo fértil después de un invierno riguroso. Aquel invierno ruso y la saga del Katyusha nos dejaron lecciones que resuenan hasta hoy, como un poderoso sermón de la historia. La primera de ellas es la importancia vital de la adaptación al ambiente de guerra. Los alemanes, con su doctrina rígida y su fe inquebrantable en la superioridad tecnológica, subestimaron no solo al enemigo humano, sino al enemigo más formidable de todos, la naturaleza en su furia más salvaje. No entendieron que, en ciertas condiciones, la simplicidad y la robustez superan la complejidad y el refinamiento. Fue un error de cálculo monumental, una arrogancia que costó millones de vidas y cambió el curso de la historia. Es como el dicho popular: no subestimes el poder del carpincho en el pantanal, amigo mío. Conoce el terreno como nadie. La segunda lección es la fuerza del ingenio humano bajo presión. Mientras los nazis veían sus máquinas detenerse, los soviéticos, con menos recursos, pero con una creatividad impresionante, desarrollaron un arma que encajaba perfectamente en las condiciones adversas. El Katyusha no era un prodigio de alta tecnología, pero era una solución genial, una respuesta pragmática a un problema existencial. Demostró que, a veces, la mejor arma es la que funciona cuando todas las demás fallan, la que es lo suficientemente resiliente para soportar el infierno y aún así cumplir su misión. Fue la prueba de que la mente humana, cuando está acorralada, es capaz de hazañas extraordinarias, de encontrar soluciones donde solo parece haber desesperación. El impacto del invierno y del Katyusha en el curso de la Segunda Guerra Mundial fue inmenso, un verdadero punto de inflexión. El general Invierno no solo frenó la Blitzkrieg alemana, sino que la paralizó completamente, dando un tiempo precioso para que los soviéticos reorganizaran sus defensas y lanzaran contraataques devastadores. ¿Y el Katyusha? Se convirtió en la punta de lanza de esa contraofensiva, un arma de terror psicológico y destrucción masiva que desmoralizó a las tropas alemanas y abrió el camino para las victorias soviéticas. La estrategia militar nunca más sería la misma. La importancia de la logística, de la adaptación climática y de la versatilidad del armamento fueron lecciones duramente aprendidas, escritas con sangre y hielo en las estepas rusas. El legado del Katyusha, camarada, es mucho más que la historia de un arma. Se convirtió en un símbolo,
una leyenda. Para los rusos, es la personificación de la resistencia soviética, de la capacidad de luchar y vencer contra todas las probabilidades, de transformar la adversidad en fuerza. Representa la innovación en tiempos de desesperación, la prueba de que el espíritu humano puede prevalecer incluso en los momentos más sombríos. En toda Rusia y en otros países del antiguo bloque soviético, memoriales y museos guardan ejemplares del Katyusha, celebrando su historia y el papel que desempeñó en la Gran Guerra Patriótica. Películas y documentales, como este, continúan contando la saga de esta arma legendaria, manteniendo viva la memoria de su sonido sibilante y de su impacto devastador. Historias de valentía y sacrificio, de ingenieros que trabajaron incansablemente y de soldados que enfrentaron el infierno, son transmitidas de generación en generación, asegurando que el rugido del Katyusha nunca sea olvidado. Ese rugido del Katyusha, que antes era el presagio de un terror inefable para los alemanes, hoy resuena a través del tiempo, no solo como el sonido de un arma, sino como un testimonio de la capacidad humana de innovar y resistir ante las adversidades más extremas. Nos recuerda que la genialidad no siempre reside en la complejidad, sino a menudo en la simplicidad robusta, en la solución pragmática que desafía la lógica y prevalece donde todo lo demás falla. El Katyusha se convirtió en un símbolo de una era, una prueba de que el espíritu de un pueblo, cuando está acorralado, puede dar a luz inventos que cambian el curso de la historia. Las cicatrices de aquel invierno ruso, marcadas en el cuerpo y el alma de millones, y el legado del Katyusha, grabado en la memoria colectiva, sirven como un recordatorio eterno de los costos terribles de la guerra y de la importancia innegable de la adaptabilidad. Es una lección amarga pero fundamental sobre la arrogancia que lleva a la subestimación y la resiliencia que nace de la necesidad. Que el sonido de la orquesta de Stalin, que hizo temblar a los alemanes y luchar a los soviéticos con renovada esperanza, continúe recordándonos que, incluso en el más gélido de los infiernos, la llama de la innovación y de la resistencia humana puede negarse a apagarse. Si esta historia te heló la espina dorsal y despertó tu curiosidad, deja tu like, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más narrativas épicas. ¿Qué otro secreto de la guerra te gustaría desvelar? Comenta abajo y únete a nuestro viaje por la historia.